Hola, bienvenidos a NAM Numerología, un abrazo a todos y aquí nos encontramos de nuevo para hablar de numerología. Ya en el primer video les conté un poco de Pitágoras y su búsqueda, el armado de su escuela, y les dejé picando para aquellos curiosos un poquito del tema de la significación de los números en la antigüedad. Yo les conté que para nosotros en estas épocas los números sirven para cuantificar, para calcular, enumerar, o sea, todo lo que tiene que ver más que todo con cantidades. Pero en otros tiempos los números tenían significados distintos, simbólicos y místicos. Y vamos a ver un ejemplo práctico que cualquiera hoy puede agarrar un libro que tiene más de 30.000 años, de 3.000 años, y que se llama la Biblia, que es del latín y que significa biblioteca, o muchos libros. Así fue porque realmente la Biblia fue un compendio de libros. No es un libro solo, sino que está formado por 5 libros más grandes, más voluminosos, y otros libros de más pequeña extensión, más los que están en el Nuevo Testamento para los católicos. Así que, bueno, en este libro vamos a ver algunas significaciones místicas. Esto está sacado de la Cábala hebrea. Según la Cábala hebrea, Dios creó el mundo en base a sonidos, y estos sonidos formaron el mundo. También sucede algo muy parecido en el ideal hindú del nacimiento del mundo, ¿no? Que todo nace en base a una vibración. Pero bueno, pasemos a los números directamente. Vamos al 1. Cada vez que en las escrituras antiguas hebreas aparecía un 1, eso podía tener un doble significado, como ya les conté antes. En el caso del 1 significaba Dios, Dios, lo único, lo único, lo permanente, era la fuerza de la creación. Así que era un número que tenía esa significación. El 2 significaba el hombre, la dualidad, o sea, odio, amor, frío, calor, femenino, masculino, todo lo que implica la mundanidad de este mundo. Está todo dual. El 3 es un número que va a estar está representado en muchísimos lugares. Básicamente significa dimensiones, pasado, presente, futuro. También está en la trilogía de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También significa totalidad. O sea que muchas veces cuando en los escritos antiguos se veía el 1, el 2 o el 3, muchas veces había que leerlo con esta significación. El 4 significaba el mundo, los 4 puntos cardinales, los ríos del Edén. El 5 significa algunos o unos cuantos. Es una forma de decir, cuando Jesús, por ejemplo, reparte los 5 panes, los 5 pescados, es una significación de que repartió algunos pescados. El 5 se usaba, por eso digo, para nosotros hoy lo analizamos desde el punto de vista de la cantidad exacta, pero en el simbolismo antiguo no siempre era 5 o 4 o 3 o el número que sea, una cifra exacta, sino una interpretación. Acá vamos a un número que también, un número de los que yo digo importante, un número pesado porque tiene muchas significaciones, que es el 7. Es el número de la perfección, pero no de la perfección como un objetivo, sino es la búsqueda de la acción perfecta o la debida acción necesaria. Por ejemplo, cuando dice perdonar 70 veces 7, que no significa que uno tenga que perdonar esa cantidad, sino que significa que uno tiene que perdonar
desde el fondo, desde la sinceridad absoluta, sin culpas y sin culpar. O sea, es una acción perfecta. Después la Iglesia siguió la tradición del 7, dado que no solamente estaba en las tradiciones hebreas, sino que en otras tradiciones, pero ocupa este 7 para hablar de 7 sacramentos, 7 virtudes, 7 pecados capitales. Y ahora pasamos al 10. El 10 generalmente es usado en la tradición hebrea como el significado de recordar. Y recordar, y por eso se utiliza para hablar de 10 mandamientos, 10 plagas de Egipto, las 10 generaciones entre Adán y Noé, y a su vez entre Noé y Abraham. El 12 es un número que está en un montón de lugares, pero aquí la significación es elección o lo elegido. De ahí que las 12 tribus de Israel, que digamos si uno se pone a estudiar históricamente, muchas veces fueron más de 12 o menos, depende de las épocas, depende de las guerras que tenían entre ellos, pero digamos el significado es 12 tribus de Israel, o sea que eran los elegidos. Las tribus de Israel eran los elegidos. Los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles, que también eran más, incluso había mujeres. Vamos a ver más adelante que Jesús envía 70 de sus discípulos, de sus seguidores, a profetizar en un determinado momento. Así que bueno, eran más de 12. Pero ¿qué significa? Eran los elegidos. También aparecen en el Apocalipsis los 12 ángeles, los 12 frutos del jardín del Edén. Y acá pasamos a otro número que también se repite muchas veces, que es el 40. El simbolismo del 40 significa el cambio, pero no el cambio físico, sino el cambio interno. Es un periodo, es un estado interno el que se busca cambiar. De ahí los 40 días del diluvio, los 40 años en el desierto cuando Israel sale de Egipto, los 40 días de Moisés en el monte Sión, antes de bajar con las tablas de la ley, Elías, que era un profeta posterior a Moisés, que peregrina 40 días para llegar a este mismo sitio, o sea, al monte Sión. Jesús, que ayuna 40 días. O sea, el simbolismo del 40 no tiene que ver con una exactitud de tiempo, sino con un cambio interno, un cambio interior. O sea, cambian los conceptos o se profundizan conceptos que hacen cambiar al ser interno. Después tenemos otro número que aparece también bastantes veces en diferentes lugares de la Biblia, que es el número 1000, que significa cantidad. Por ejemplo, en el Apocalipsis aparece el número 144.000, que serían los elegidos, los que se salvan cuando venga la segunda venida de Cristo. Y esto es una simple multiplicación que algunos se tomó el trabajo, yo esto ya lo encontré, ya que 12 por 12, que serían los elegidos, más 1000 te da 144.000. Así que este es un número que habla de cantidad, que habla de que había muchos. Bueno, como dije anteriormente, aparece el 70 cuando Jesús envía a los 70 a recorrer los 70 países. Esto era un símbolo porque en aquella época se creía que el mundo se lo simbolizaba con el número 70, que había 70 países. En realidad el 70 tenía que ver con lo universal. Cuando uno hablaba con el número 70, colocándolo en alguna oración o en alguna frase, había que ver si se refería realmente a una cantidad, como ya dije, tiene un doble sentido, o bien significaba lo universal, el todo, lo que nos rodeaba en este mundo. Y un detalle no menor, también aparece el 153, que significa, según la creencia de la época, se creía que había 153 tipos de peces en el mundo. Y ese número a veces se usa o se lo usó, digamos, para hablar de pescar a los hombres. Ese número a veces suele aparecer en algunos lugares con ese significado. Como que había que pescar
desde el lado de la fe obviamente, pescar a todos los hombres, porque el 153 significaba eso, toda la cantidad de peces en el mar. Bueno, y tanto en la cábala como después en la numerología se realiza, se van reemplazando los valores numéricos de las letras por números. O sea, la A, el 1, el B, la letra B por el número 2, C por el número 3, así hasta llegar a 9 y volvemos a comenzar. O sea, cuando llegamos a la letra I sería el 9 y volvemos a comenzar con la J, con el número 1 y así, hasta terminar el abecedario. Hay un dato curioso para aquellos que les gusta investigar lo que es la gematría, que es cuando a través de una cifra se produce una palabra, o viceversa, a través de una palabra se produce una cifra. Hay un dato curioso en la Biblia que dice que al salir de Egipto eran 603.500 hombres. Ahora, si en hebreo, obviamente no en castellano, nosotros escribimos los hijos de Israel en hebreo y lo transliteramos a números, aparecerá 603.500. Así que eso se llama gematría, y es muy usado en los escritos hebreos. También no falta alguno que dice que cuando uno coloca la palabra Nerón César en hebreo y lo traslada a números y se suman, da el famoso 666. Por eso no falta algún investigador o buscador de estas curiosidades que dice que el anticristo en realidad ya nació y que era Nerón César. Así que, bueno, ya en la cábala, como conté al principio, se sostiene que Dios usó letras y números para crear el mundo. También otras tradiciones espirituales dicen exactamente lo mismo, que a través de una palabra, a través de una vibración, se ha creado el mundo. Y obviamente estas tradiciones son muy pero muy antiguas. Hay que realmente horadar, libros hay un montón para aquel que quiera buscar, pero realmente uno encuentra una asombrosa similitud sobre este concepto. Bueno, ahora voy a pasar a otras culturas y otros números. El 7 está muy usado en un montón de lugares. Por ejemplo, tenemos 7 días de la semana, 7 notas musicales, los famosos 7 colores del arco iris, los 7 sistemas cristalinos. En el Génesis, el 7 se repite un montón de veces, por ejemplo, en la historia de Noé. Ahora, si vamos a otros lugares, también en los cuentos clásicos europeos, como Pulgarcito tenía 7 hermanos, Blancanieves y los 7 enanos, los 7 estados de conciencia que habla el hinduismo, y los 7 principios del ser. Si pasamos al número 3, por ejemplo, también vamos a encontrarlo en un montón de lugares. Ya hablé que, por ejemplo, existe en las Trinidades, la Trinidad católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es el principio creador. También en otros lugares se habla del concepto de nacimiento, vida y muerte como algo importante. Así que el 3 está referido en un montón de lugares. Otro lugar donde lo tenemos también es en la Trinidad hindú, con Vishnu, Brahma y Shiva, que también representan este concepto de creación, conservación y destrucción. Entendido destrucción no como el acabar de algo, sino como el permanente cambio, ¿no? Se destruye para cambiar, una planta muere para que, pero su semilla queda, entonces se crea otro. Ese es un concepto permanente, digamos, ¿no? Que está en toda la naturaleza. Otra característica es la famosa antigua triqueta celta, ¿no? Que habla de 3 elementos fundamentales que son el fuego, el mar y el aire. También encontramos otra trilogía espiritual en Egipto con Osiris, Isis y Horus, que fueron 2 dioses que a su vez engendraron a su hijo, y bueno, hay una historia ahí con mucho simbolismo, con muchísimo simbolismo. Incluso hay algunos que sostienen que de aquí salieron muchos ejemplos
que fueron tomados después por la cristiandad para formar, digamos, ciertos aspectos de la figura de Jesús. No nos olvidemos que de Jesús se empieza a escribir recién 190 años después de su muerte. Lo mismo que conté en el video anterior. Los discípulos no escribían sobre lo que contaba un maestro, sino que se transmitía de maestro a discípulo. Otro número que lo vamos a ver un montón de veces. Antes de seguir, con el 3 tenemos una figura que es muy importante, que es el triángulo. Y el triángulo lo van a ver en un montón de simbolismos antiguos. El triángulo, por ejemplo, con la punta hacia arriba tiene un simbolismo, con la punta hacia abajo significa otro, y si están cruzados forman la famosa estrella de David, ¿no? Una punta hacia arriba y otra punta hacia abajo y se entrecruzan, que a su vez eso forman otros triángulos internos. Así que el triángulo lo van a encontrar aquel que quiera buscar o dar en culturas antiguas en un montón de lugares, igual que el círculo. El círculo, la forma triangular, son cosas que están en la antigüedad desde hace milenios. Y bueno, después pasamos a un número que es muy simple, que tiene que ver hasta con nuestro cuerpo, que es el 5. Tenemos 5 dedos en cada mano y en los pies, tenemos 5 sentidos. En la antigüedad se hablaba de 5 elementos básicos: tierra, agua, fuego, aire, y un quinto elemento que al principio se lo llamó éter, después se lo llamó quinta esencia, pero básicamente hablamos del 5. También esto sucede en India cuando se habla de 5 elementos que van formando nuestro cuerpo, y ellos hacen un detalle muy específico de esos 5 elementos. También el 10 en la antigüedad era considerado incluso por Pitágoras como un número perfecto. Tanto por Pitágoras y por otros en diferentes lugares del mundo, ya que 5 más 5 era 10, entonces el 5 era un número importante y el 10 también. Otras cosas que están asociadas a cuestiones místicas son, por ejemplo, las asociaciones de las 7 vértebras cervicales con los 7 astros, dioses, en diferentes leyendas, las 12 vértebras torácicas o dorsales que se unen a 12 pares de costillas que se relacionan con los 12 signos zodiacales. Esto, por ahí la gente que estudia medicina china o tiene conocimientos de eso, lo va a poder asociar tranquilamente. Las 5 vértebras lumbares, que están relacionadas a 5 elementos, como también 5 vértebras sacras, que también se relacionan a estos 5 elementos. Esto está en diferentes culturas, digamos, podría extenderme más y decir relacionados acá, pero básicamente para que tengan una idea. Bueno, el 2 lo encontramos, voy a tomar un símbolo que es el Tao, es el más conocido, el famoso Yin Yang, este círculo que está a su vez subdividido por una especie de S o de víbora y tiene colores diferentes, y en cada lugar tenemos un minicírculo, digamos, con el color opuesto, que significa la transformación suprema. Está representado por el dragón, el número 2, significa la dualidad, significa cambio permanente, esta cosa de que este círculo gira y va cambiando, por eso los colores van girando. Es la unión, es la pareja, es la dualidad, es lo binario, significa cambiar todo el tiempo. Bueno, pasamos al 8. El 8 es el símbolo de la justicia y de la transformación, ya que sin este concepto de seguiríamos siendo como animales, ¿no? No habría un sentido de superación, no habría aceptación o búsqueda de equilibrio. Justamente el 8 significa eso, significa equilibrio, respiración, el infinito. Y algunos símbolos relacionados con el 8, por ejemplo, en el I Ching, donde está, el que mire el I Ching, si ustedes ven la imagen del I Ching, es un octógono, o sea, 8 figuras de un lado, 8 figuras del otro, y la multiplicación nuevamente que se da si uno cuenta todos. Así que el 8 significa eso, justicia, transformación, equilibrio. La flor de loto, que tiene 8 pétalos, los 8 pasos del budismo, cuando Buda enseña el óctuple paso, o sea, los 8 pasos para llegar a la perfección del ser. Y vamos al número 6, que es el famoso hexagrama, que
que la forma la estrella de David, y que a su vez esta forma está asociada a los 5 elementos que ya conté antes. Significa la unión entre hombre y mujer, significa la gestación, el mundo con las facultades, el ser humano con las facultades. También está relacionado obviamente a los 6 meses de gestación, los 6 días de creación, ya que hubo uno de descanso. Y en el Zen Avesta, que es un libro iraní donde nace el mazdeísmo, una de las religiones más antiguas, dicen que Dios creó en un periodo de 6 pasos, ¿no? Que primero se creó el cielo, después el agua, bueno, y ellos le colocan cantidad, y a cada paso, cada periodo tiene cierta cantidad de días, y uno lo suma, da 365. Estamos hablando de una religión muy antigua que tiene más de 3000 años. Piensen ustedes cómo hacían para saber que exactamente había 365 días cuando nosotros pasamos no sé cuántos miles de años, y hasta hace pocas centurias pudimos saber eso. El 12 está repetido infinitamente también, incluso en la vida normal, ya que nosotros tenemos 12 meses, 12 horas del día y de la noche, 12 signos del zodíaco, que esto es muy antiguo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el año tenía 360 días, o sea, 3 veces 120. La ya conocida 12 tribus de Israel, las 12 puertas del Templo de Salomón, y si seguimos con el 12 vamos a encontrar muchísimos más, así que aquellos que quieran investigar un poquito, hay material. Así que bueno, realmente los números parecen regir o parecen señalar ciertas cosas muy, muy particulares. Otra cosa del 12, en el hinduismo, por ejemplo, existe la explicación de la reencarnación en base a 12 conceptos. Y estamos hablando que el hinduismo tiene también alrededor de 2500 años, 3000. Hablando de hinduismo, no de los Vedas, que son mucho más antiguos. Y cuando hablamos de reencarnación, voy a tocar un temita para aclararlo, porque en Oriente el tema reencarnación era una cosa común, o sea, era algo que se entendía. Por ejemplo, a Jesús le preguntan sobre la reencarnación. No nos olvidemos que Jesús era judío, por lo tanto oriental, o sea que era un concepto habitual en esa época. Y a él le preguntan qué pasaba si fallecía el marido y quedaba la viuda, porque era una costumbre de aquella época que cuando sucedía esto, el hermano del fallecido tomaba la posesión de la viuda, o sea, se casaba con la viuda. Esto era una costumbre muy antigua, que era para mantener la herencia y el nombre de la familia, o sea, para mantener la descendencia de la familia. Entonces, ¿qué pasaba si existía la reencarnación? O sea, ellos sabían que existía, lo tenían como claro. Entonces, ¿qué pasaba? Porque una vez reencarnado, ¿qué hacía la mujer? ¿Se quedaba con el primer marido o con el hermano que se había casado último? Y bueno, Jesús le responde que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Obviamente esto tiene teológicamente o filosóficamente, digamos, una explicación más profunda, pero esto lo tomo para que ustedes entiendan que en la antigüedad la reencarnación era un tema común, era un tema más, ¿sí?, de la explicación del mundo y de los significados espirituales de la existencia. Y bueno, para ir terminando, les voy contando que para el próximo video ya vamos a hablar de numerología desde el punto de vista más práctico, o sea, qué es la numerología, qué es lo que copiló este señor Pitágoras, que ya habían copilado otros, habían estudiado otros, pero él lo copila, lo resume, y ya vamos a entrar a hablar un poquito de eso. Y también les voy a prometer un video, porque alguno me preguntó sobre aquellos números considerados de mala suerte, ¿no? El 13, el 4 en Japón, y hay otro par de números que tienen un origen muy, muy raro, muy místico si quieren, pero bueno, les prometo que voy a hablar de eso. Así que bueno, te mando un abrazo, suscríbete,
Dame un like, compartilo con tus amigos, comenta lo que quieras, que yo contesto. Y chao, nos vemos en el siguiente video.